Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por el partido de la repesca de la Liga MX, el Chivas del mexicano peruano Santiago Ormeño perdió en penales por 5-4, luego de igualar a 1 en los 90 minutos en su visita al Puebla. El delantero nacional estuvo en el banco de suplentes, pero ingresó a los 78 minutos cumpliendo una regular actuación, ya que apenas la tocó en 4 ocasiones, estando más fuera del área que dentro de esta, donde le cuesta demasiado asociarse con sus compañeros. De hecho, ni siquiera ganó en muchos duelos por arriba y en teoría lo metían para empatar el partido, que lo venían perdiendo con el tanto de Martín Barragán. Felizmente para los rojiblancos, Carlos Cisneros llevaría el duelo a los penales con el empate a los 96 minutos de juego. En ellos, Ormedeus cobró de buena manera el tercero de su equipo, pero Jesús Angulo se resbalaría y luego a Mauri Scotto le dio el pase a los camoteros a los cuartos de final de la liguilla mexicana, donde enfrentarán ahora al América de Pedro Aquino la próxima semana. Por la jornada 27 del torneo Plan Vital de Chile, el Colo-Colo uruguayo nacionalizado peruano Gabriel Costa empató como local a 1 frente al Curicó Unido. El volante nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una buena actuación. Esta vez salió en modo Basilio, ya que estuvo movedizo por todo el frente de ataque, asociándose con sus compañeros en ofensiva, habilitándolos en el área contraria, rematando el arco rival y coronó su buena performance con un gol. Corrían los 40 minutos de juego cuando el cacique había hecho todo para llevarse la victoria. Es así que una falta penal cobrada por el VAR tomaría la pelota el peruano para caer el marcador y de paso le daba el campeonato chileno. Para el Gaby Costa es su 12º gol en lo que es la temporada y aún así no lo llaman a la selección peruana. La cosa es que apenas 2 minutos más tarde el equipo visitante marcó el empate final, por lo que le aguaron la fiesta al cacique en el Estadio Monumental y ahora deberán esperar una fecha más, ya que si bien aún son punteros cómodos con 56 unidades, no pueden cantar campeón. Sin embargo, en el siguiente partido solo les bastará un empate frente al Coquimbo Unido de visita para que Gabriel Costa sume un nuevo título con el cacique. Y vamos a revisar la jornada dominguera de los peruanos en Estados Unidos. Por la última fecha de la temporada regular de la Major League Soccer, el San José Earthquakes de Miguel Trauco empató a 2 en su visita al Seattle Sounders de Raúl Ruiz Díaz. Como se los avisamos, la Pulga no estuvo presente para este encuentro por estar lesionado de su tobillo, mientras que el lateral nacional fue titular, jugó hasta los 78 minutos, cumpliendo una decente actuación, ya que si bien no se proyectó con profundidad por la banda izquierda, se pudo asociar con sus compañeros en ofensiva, habilitándolos en el área. En defensa aportó con un par de intercepciones y ganó en la mayoría de los individuales. Encima metió una asistencia media chafa, ya que a los 75, cuando lo perdían por 2-1, solo se le tocó un costado a Kate Caldwell, que hizo todos los movimientos para buscar el hueco donde rematar y colocar el 2-2 final. Ahora, los dos equipos de los peruanos, que ya estaban eliminados hace rato, entrarán en una larga hibernación hasta febrero del próximo año, por lo que de seguro los veremos por estos lares, ojalá y entrenando. Por otro lado, el New York City de Alexander Callens le ganó por 2-1 en su visita al Atlanta United. El defensa nacional fue titular, jugó hasta los 65 minutos, cumpliendo una buena actuación, jugando nuevamente como lateral izquierdo. De hecho, estuvo más en campo contrario que en su propio campo, aunque también despejó el peligro de su área, bloqueando disparos y le alcanzó para meter una asistencia. Corrían los 60 minutos cuando ya lo ganaban con el tanto de Gabriel Pereira. Es allí que en un tiro de esquina, el peruano ganaría por arriba, peinando con dirección a su compañero Heber, que solo tuvo que tocarla hacia la portería para poner el 2-0. Buen pase de gol, metiendo su primera asistencia en la temporada, aunque ya también lleva 6 goles, por lo que esta es la mejor campaña en lo que va de su carrera profesional. Con este resultado, el equipo de la Gran Manzana acaba como tercero en la conferencia este, con 55 unidades, y ahora recibirá al Inter de Miami del Pipita Higuaín
que lo podrían retirar del fútbol si le ganan en la primera ronda de los playoffs del MLS. Y para acabar, pasamos a la victoria como local del Orlando City de Pedro Galese y Wilder Cartagena por 2-1 frente al Columbus Crew, mientras que el volante nacional estuvo en el banco de suplentes, ingresando a los 89 minutos, no pudo hacer nada, apenas tocó en una ocasión. El golero nacional fue titular, cumpliendo una buena actuación con las atajadas impresionantes que le conocemos, siendo la salida clara desde abajo. Lastimosamente, recibió un gol a los 38 minutos en pies de Derrick Etienne Jr., con lo que quedan eliminados de la postemporada. Es allí que se vendría la voltereta en el complemento, con los goles de Junior Urso y Facundo Torres de penal, con lo que los de la Florida clasifican a la postemporada de la Major League Soccer y ahora tendrán que jugar de visita frente al Club de Fútbol Montreal la próxima semana. Luego del magro empate a 0 entre el Sporting Cristal y Universitario de Deportes en el Estadio Nacional de Lima, vinieron las repercusiones. Los técnicos de ambos equipos hablaron en conferencia de prensa, dejando sus sensaciones de este encuentro. No me voy contento por el resultado, no intranquilo, sino contento. Creo que, no creo, venimos a buscar los 3 puntos, las cosas no salieron del todo bien, la verdad que enfrentamos a un gran equipo y por ahí no estuvimos finos nosotros para poder generar más. El empate, lógicamente, me deja un sabor amargo, porque nosotros tenemos la necesidad de recortar puntos. Pero bueno, tranquilo, porque creo que el equipo dio todo, se entregó y por momentos nos superó el rival en el juego, pero supimos mantener la calma y tratar de golpear en los momentos precisos. Enfrentamos a un gran equipo, por algo está primero, con mucho tiempo de trabajo. Nos ha costado llevar adelante el partido, pero bueno, no perdimos, sumamos. Tenemos que seguir trabajando y bueno, nada, esperar ahora. Pero lógicamente que no me voy contento por el resultado. Lógicamente que a medida que pasen las fechas y no podamos recortar la distancia va a ser cada vez más difícil, pero bueno, mientras tengamos posibilidades, los de arriba también se pueden caer. Acá nadie es un equipo invencible, así que nosotros tenemos que hacer lo nuestro y después lo que no depende de nosotros ya no puedo decir nada. Es decir, tratar de ganar el próximo partido y el que viene, así hasta ver qué pasa. Mientras tengamos alguna posibilidad, lógicamente que la vamos a luchar. Terminamos con una buena sensación, no sobre el resultado. Creo que los palos salvaron a la U. En un momento estuvo muy equilibrado el partido, pero en el segundo tiempo ya se vio claramente que fuimos los dominadores, al margen de que en el primer tiempo hubo un tiro al palo. En el segundo tiempo manejamos mejor la pelota y llegamos con más posibilidades, estuvimos muy claros, no nos llegaron con proximidad ni con un peligro así latente, un peligro que pensáramos que nos iban a hacer un gol. Y bueno, de repente creo que estuvo más para nosotros, ¿no? 2 tiros al palo dice mucho de lo agudo que fuimos. Nos vamos con la sensación de haber hecho lo que teníamos que hacer y hoy día el gol no nos sonrió, pero el funcionamiento es el que nos tiene 24 partidos sin perder, entonces es importante también. Profesor, por lo que ha venido mencionando, ¿considera usted que hoy se pierden 2 puntos? La U perdió 2 puntos y nosotros también. Lo que pasa es que usted mencionó que ustedes estuvieron más cerca del tanto, ¿no? Del gol y fueron superiores, por eso le hago la consulta. Sí, pero estamos hablando de la conclusión del partido, ¿no? Eso fue una introducción que hice que merecimos ganar, pero lo real es que perdieron 2 puntos y nosotros también. Ganamos 1 punto nada más los dos. Ese es mi sentir. Como se recuerda, el equipo rimense estira su racha sin perder a 24 partidos en la Liga 1. Sin embargo, si Alianza Lima, que deberá recibir al Deportivo Municipal mañana lunes en Matute, gana, podría acercársele a 2 unidades, mientras que Melgar también se acercó a 3 puntos, aunque la U perdió la gran oportunidad para seguir soñando con el título de clausura y de la anhelada Estrella 27, ya que si revisamos el fixture de lo que resta a estos 4 clubes,
El que tiene el cierre de año más accesible sería el Sporting Cristal, ya que solo tiene que salir de Lima para visitar Sullana, mientras que los otros tienen que jugar en altura o ir al Monumental de Ate, como el caso del equipo del Melgar. Veremos entonces si al final es el equipo dirigido por Roberto Mosquera el que gane el torneo clausura y juegue las finales nacionales frente al equipo Characato. Y lo que les avisamos la semana pasada se oficializó el día de hoy, ya que el reelecto presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, confirmó que se vienen 2 partidos más para la selección peruana en el mes de noviembre. Nosotros estamos ya prácticamente con los contratos cerrados y tenemos programado el 16 de noviembre jugar en Lima, en el Estadio Monumental con la selección de Paraguay, y el 19 estamos viajando a Santa Cruz, Bolivia, para completar la fecha doble de este doblete antes del Mundial. Así que invitamos a todos los aficionados, a todos los hinchas de nuestra selección para acompañar el 16 en el Estadio Monumental y el 19 que estamos en la provincia de Santa Cruz del país de Bolivia. Como se los explicamos en el video de arriba, estos encuentros no son de fecha FIFA en teoría, por lo que la Federación Peruana de Fútbol deberá gestionar con los clubes del exterior para ver si pueden ceder a nuestros seleccionados nacionales. Si no, tendremos que jugar con un combinado de la liga local. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!